bienvenidos a Versión de Arte. Este es el primer programa del año 2024. Os deseamos un año de suerte y de salud sobre todo. Y empezamos con una exposición de un amigo artista, Javier Soto Nantes. Buenas tardes, Javier, desde Pamplona. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy bien. Bueno, una exposición que estás realizando, presentando en la fábrica de gomas, un espacio muy tuyo, ¿no es así, Javier? Hablé, casi es mi segunda casa. Muy Exactamente. bien. Bueno, nos has querido ofrecer un interés hacia un material que quizás no estamos tan acostumbrados en el mundo de la escultura a verlo, aunque sí es cierto que en la época más clásica ha sido un material utilizado con frecuencia, sobre todo para esculturas, murales, porque es un material, el alabastro, que no permite trabajarlo para un exterior, pero sí para interiores. ¿No es así, Javier? Utilizado desde la antigüedad, ¿no? La mejor característica que tiene es que permite el paso de la luz y entonces eso le da unas características muy especiales, ¿no? Tamiza la luz y, bueno, en las iglesias románicas pues era muy corriente, ¿no? Encontrar vidrieras de alabastro que filtraba la luz dando una atmósfera muy especial al espacio, ¿no? Eso es. Yo todo eso lo he tratado de llevar pues al campo de la escultura y a la abstracción geométrica. Bueno, los espacios habitados por la luz, de ahí que entendamos que ese es el título de tu exposición y por lo tanto es muy importante tanto el alabastro con la unión con esta luz artificial que provoca una serie de brillos, de transparencias, incluso una lectura del propio material con esas vetas, en fin, esas juxtaposiciones que también creas aportan un mundo mágico casi. Tú le llamas un estado como de paz intimista. Yo le denomino Lux Habitat porque la luz me interesa que forme parte de la propia escultura. Entonces no es una escultura al uso iluminada desde el exterior, sino que las esculturas se colocan sobre un cristal que recibe luz por debajo. Entiendo. Y entonces esa luz es la que se filtra por el interior del material y, bueno, crea esos espacios de luces y de sombras, con lo cual esos espacios no están iluminados, así lo entiendo yo, sino que esa luz está habitando esos espacios, ¿no? Y esa es la parte que más me interesa. Sí es cierto que producen una sensación muy serena, de mucha introspección, y bueno, pues hace que sean piezas pues como que transmiten calma, ¿no? Y ese es un poco el fondo del trabajo. Bueno, un trabajo que has ido realizando durante 23 años, nada menos, que en total vemos que son como alrededor de unas 50 piezas, ¿no? Eso es. Piezas y bueno, habría como varios tipos de trabajos, ¿no? Unas son las piezas de formato medio que van sobre una columna con luz. He hecho unos trabajos nuevos que serían unos mosaicos, unas construcciones volumétricas encerradas en unas cajitas, unas esculturas de pared y después una serie de piezas que están suspendidas en el aire desafiando la gravedad y que, bueno, pues se iluminan desde fuera proyectando sombras, ¿no? Y se crean pues unos efectos también como muy sutiles y muy especiales. Bueno, mientras hablamos estamos viendo una serie de fotos que me has mandado para que podamos entender estas como tres carpetas, ¿no? Piezas individuales, vamos a decir, que son más bien geométricas, que recuerdan un poco a espacios cerrados, arquitectónicos, y donde tú estudias mucho el ángulo recto y cómo luego esa translucidez bueno, rebota en ver incluso bueno, formas que por la luz uno se sorprende, ¿no? Y sobre todo tú, cuando has ido viendo, ¿no? A la hora de construir esos habitáculos, ¿qué efectos encontrabas? Yo expresamente desde casi el inicio renuncié a la forma, a la curva, porque me parecía que se creaban esculturas orgánicas y que no respondían del mismo modo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues me ceño solamente a formas rectas, ángulos rectos
y eso me da posibilidades infinitas, ¿no? Constructivas. Sí es cierto que se forman esos espacios habitados por la luz que comentábamos y transmite esa serenidad, ¿no? Ese sentimiento de inmiscuirte en el interior de la pieza y el deseo de casi de quererlo habitar, ¿no? Internamente. Luego también hay alguna obra que creo que son de las primeras, ayúdame Javier si lo digo bien, que son como unos cubos que están como amalgamados, formando como bueno, desde un tronco más importante y luego se va como por la unidad, vamos a decir, del cubo, se esparce, ¿no? Es como si se abriera. Creo que esa es la primera, estas piezas estamos viendo, parecida a esta, creo que la tienes en la entrada, ¿no es así, Javier? Esa es preciosa, esa pieza. Ese es un juego también recurriendo a la unidad que sería el cubo, pues una serie de construcciones que juegan siempre un poco entre el orden y el caos, ¿no? Entonces me interesa ese juego de movimiento, es como una imagen en la que se ha congelado el movimiento, en el que no se sabe si los cubos ascienden o se derrumban. Sí, y bueno, pues es ese juego espacial, ¿no? Que da, bueno, pues también unas posibilidades enormes, ¿no? Visuales y creativas. Estoy intentando ver si entre las fotos que van apareciendo vemos esa última obra que es más bidimensional, vamos a decir, aunque siempre es un alto relieve. Digo por lo de las cajas. Hay unas cajas en las que tú has metido, tú le llamas mosaico, ¿no? Dinos, ¿por qué ese cambio de la tridimensión ya pasar al plano más vertical? Casi fue un juego, ¿no? Empecé pensando en cómo organizar y montar esta exposición, claro. Pues me ocurrió ese juego que era muy sencillito, que permitía construir unas piezas pequeñitas y bueno, me parecía que era como muy sutil dejarlas encerradas, ¿no? Encerradas en esas cajitas con un cristal, no se pueden tocar, cosa que, bueno, pues frustra un poco el deseo de acariciar el mosaico, pero por otro lado me permitía el hacer esos juegos de mosaicos, de pequeñas arquitecturas diminutas con piezas pequeñísimas. Y bueno, pues creaba un juego muy sutil, ¿no? Desde luego. Bueno, háblanos un poco del alabastro, porque, bueno, aquí somos más de hierro, de madera, cerámica incluso, ¿no? Pero el alabastro, a ver, he leído que es un sulfato de calcio, que hay como dos tipos, ¿no? Entonces uno es muy frágil, casi dice que con la uña se puede rascar ese material y ya empiezas a modelar un poquito, ¿no? La materia. Y luego hay otro tipo que es quizás un poco más duro, pero bueno, aún y todo es un sulfato, es una cal. Entonces, aparentemente puede dar el aspecto de algo duro, pero no es así, ¿no, Javier? Sí, el alabastro es una roca sedimentaria, es un yeso blanda. Casi, ¿no? Eso es de la familia de los yesos, realmente. Hay una enorme variedad, ¿no? Y todo el delta del Ebro es de las zonas geológicas más ricas en alabastro posiblemente del mundo y de mejor calidad. Ahí va. Sí. De hecho, ahora, hoy en día, se están llevando una gran cantidad de alabastro. Perdona, mira, ahí están las cajas. Es que estaba buscando a ver si salía, mira, eso es una. Y la verdad es que te queda también muy interesante, porque claro, la vista es muy frontal, ya no vemos ese misterio, ¿no? Que también aporta la tridimensión, es lo que la vista plana te da, ¿no? Bueno, perdona, estabas hablando de que tenemos la suerte de tener un terreno, sobre todo en la zona de Aragón, de Tarragona también, ¿no? He visto que tenemos canteras muy buenas de alabastro. Yo lo traigo de una cantera de Quinto de Ebro que queda cerca de Belchite y bueno, ahí tienen una variedad que es muy especial porque es un alabastro muy limpio en cuanto a impurezas, ¿no? Entonces es muy translúcido. Si hago unas láminas de 3 milímetros, pues puedes leer el periódico si lo colocas debajo, con total nitidez. Tiene esa ventaja de que la luz pues penetra con mucha más facilidad y se queda como encerrada en su interior, ¿no? Hay otras variedades que son mucho más blanquecinas, pues son casi como un azucarillo, en el que es muy blanco, no penetra la luz y es mucho más blando, ¿no? Ese es el que tradicionalmente se ha utilizado pues para hacer
figuras, jarrones y cosas así. Ujú, Principalmente por lo blandito que es y lo fácil que se trabaja, ¿no? ujú. Yo huyo de ese y me Ya, voy más a una variedad que es mucho más cristalina, más transparente y también es más duro de trabajar. Utilizo también herramientas manuales. El trabajo manual es muy importante. claro. Bueno, paradójicamente a mucha gente le suele extrañar herramientas de carpintería japonesa que permiten un trabajo manual muy fino, muy preciso. El alabastro tiene, bueno, muchas peculiaridades, ¿no? Pero una de ellas, igual que en muchos otros materiales, es que si lo trabajas manualmente es el propio material quien te enseña cómo desea ser tratado, ¿no? Y entonces, bueno, no te permite correr, pero sí te permite meditar y pensar mientras lo vas trabajando, ¿no? Entonces, todo eso se va uniendo a que la factura final de las piezas pues sea pues eso muy fino, las uniones se ven, pero si se tocan no se notan al tacto. Ujú. Todos esos aspectos me importan muchísimo, ¿no? En la factura final y en esa visión, ¿no? Pero sí, es un material en sí maravilloso. A mí me parece que es alucinante y es una pena pues que no se ha trabajado, pues bueno, seguramente buscando la sutileza que te puede llegar a ofrecer. Bueno, buen trabajo, Javier. Has hecho un trabajo de investigación muy interesante que ahora nos Y ofreces verlo y disfrutarlo. Desde luego sé que has hecho también alguna venta, lo cual, pues enhorabuena, porque a todos nos gusta, ¿no? Que lo hacemos desde el corazón y con una intención, desde luego, de buscar, investigar y de ofrecerlo a los demás, pues ese poquito de obra, ¿no? Vaya a casa de alguien y lo pueda él también a su vez pues tenerlo y disfrutarlo, ¿no? Así que me alegro muchísimo de todo el éxito que estás teniendo, mucha prensa también, sé que has tenido artículos de escrita, ¿no? De prensa escrita. Bueno, aquí nosotros como no íbamos a hacerte un encuentro y sobre todo ya vemos que la obra es visualmente muy, muy atractiva. Qué pena que no se pudiera hacer en grande. ¿Sería un problema el llevar estas obras a un tamaño, por ejemplo, ya a escala humana? ¿Cómo lo ves? Porque la pregunta también que tengo que hacerte son dos. O sea, esta es una, pero la otra sería, mientras tú vas tallando el alabastro, el que haya una veta puede peligrar que se rompa, es decir, es frágil el material al final, entonces hay riesgo de que ¿no? En un momento dado haya una rotura ¿no? de la pieza que estás haciendo. ¿Hay que volver a empezar o son piezas que vas una a una tallando, midiendo y luego las vas pegando o cómo es? Porque también ves, por ejemplo, esta forma de habitáculos, parece como que están pegados o cómo están. A ver, cuéntanos. Bueno, dos cosas, va. por la primera, la de la ¿Sí? escala, sería un tema complicado, Ya. ¿no? Porque esto hacerlo a una escala mayor, Ajá. pues la luz no penetraría con la misma facilidad que haciéndolo a Ah, esta escala pequeña, ¿no? Aún así, bueno, hay construcciones arquitectónicas en las que se ha utilizado el alabastro, pues no sé, poder poner el ejemplo de la caja de arroz de Granada y alguno más, que bueno, se juega con la luz de otra manera, ¿no? No es lo mismo, porque son construcciones enormes, arquitectónicas, y bueno, ya es ya. otra idea diferente, ¿no? En cuanto a lo que me comentabas de las vetas, bueno, las vetas son sedimentos que están ahí metidos en el interior Claro. del material, ¿no? Sí. Eso cristaliza formando el alabastro y si había arcillas o tufas o sulfatos o óxidos de hierro, se quedan ahí encerrados, ¿no? Y eso es lo que da lugar a esas vetas. Pueden ser o muy gruesas y en ese caso sí que es un punto de fragilidad evidente, o pueden tener formas arborescentes, que son vetas muy sutiles, es casi como cuando echas la bolsita del té al agua y ves cómo se va disolviendo. Ujú. Pues bueno, en eso hay diferentes tipos, ¿no? Yo cuando lo trabajo, por supuesto, tengo que tener en cuenta pues qué veta cruza, por dónde, si va a ser más frágil o menos. Y sí que me aprovecho una ventaja, que es que
en ese volumen que me comentabas antes de ese cubo que me decías, ¿estará pegado, ensamblado? Pues sí, efectivamente son placas que yo corto, preparo con adhesivos especiales industriales, pues eso va pegado, después va pulidos todos los cantos para dejarlos totalmente invisibles al tacto y me permite una gran ventaja, y es que una placa que tenga una veta, pues no sé, con forma de un árbol muy estilizado o muy etéreo, pues el poder colocar esa placa con esa veta en la posición y en el sentido que a mí mejor me apetezca o vea que mejor va en ese volumen que estoy montando, ¿no? Entonces es una ventaja que si hiciese un cuerpo macizo de bulto, allí donde tengas la veta, pues ahí se va a quedar. Pero si hago construcciones, yo puedo colocar las placas con las vetas en la posición en la que mejor corresponda, ¿no? Y eso es algo que se ve claramente en muchas de las piezas. Bueno, qué interesante, de verdad, Javier. Sobre todo que yo veo que al final la construcción, el método de construir, ha sido casi como el tema, ¿no?, de esta evolución de 23 años, como decía, con este material, y que a veces pues ya es suficiente como para contar toda esta experiencia. Y ahí está la base, no solamente visual y estética, sino también el fundamento, ¿no?, el proceso y todo lo que conlleva encontrarse en ese proceso y con ese material, ¿no? Ahí está el tema, lo cual a veces no tenemos que ni filosofar, ni tenemos que buscarle algo más poético, que también lo puede tener, porque visualmente, desde luego, tiene lo que decías tú, algo más zen, ¿no?, el silencio, la luz, lo místico quizás también, ¿no?, porque claro, nos vienen muchas imágenes, ¿no?, incluso de retablos en iglesias. En fin, creo que todos tenemos en mente algunas piezas que hemos podido ver, pues eso, en iglesias o en palacios, en sitios así, ¿no? Pero bueno, creo que tu tema es esa investigación que has ido haciendo durante este tiempo y desde luego, pues la verdad es que nos ofreces un gran trabajo, Javier, así que ¿cómo no vas a tener éxito? Enhorabuena, de verdad. Si quieres añadir algo más, pues este es tu momento. Bueno, sobre ese trabajo no, yo suelo huir de buscar ningún tipo de discurso pues filosófico, existencial. Yo creo que es mucho más sencillo, ¿no? Yo suelo decir que en esta muestra es mejor decir pasen y vean, pues yo suelo decir pasen y sientan. Del mismo modo que suelo decir también que queda prohibido tocar, pero que es obligatorio acariciar. Entonces me parece que el resto pues funciona solo, ¿no? Ese diálogo entre el espectador y la pieza, esa introspección que todo el mundo siente, esa serenidad que transmite, pues yo creo que ahí es donde radica la esencia y el fondo del trabajo, ¿no? Y bueno, y es el objetivo a conseguir, porque es lo que yo busco cuando hago una pieza, ¿no? No pienso en quién lo va a ver No, ni claro. qué va a ser. No, yo me centro en qué me hace sentir a mí, Claro. y bueno, si me gusta o no me gusta, y bueno, el efecto al final es que quien ve la pieza pues siente casi lo mismo que yo sentía cuando la estaba haciendo. Y eso es una experiencia pues creo que maravillosa, ¿no? Desde luego. Bueno, ¿hasta cuándo está la exposición, Javier? Dinos. Pues estará hasta finales del mes de enero. Bueno, Sí, o sea que finales del mes tenemos de todavía 15 días Sí, para poder 15 acudir. días. La fábrica de Aún queda. gomas. Dinos la calle, por favor. Sí, sí, el lugar se llama la Fábrica de Gomas y está en la calle Fuente de la Teja, número 12, en el Soto Lezcairu. Eso es. Bueno, es un En espacio Pamplona. polivalente, vamos a decir, donde también Sí. se organizan diferentes eventos. No sé si tenéis pensado hacer alguna cosa en especial estos días, Javier. Bueno, hemos hecho y queremos hacer también alguna visita guiada para algunos grupos y bueno, pues poco más. O sea Bueno, que bueno, es que ya sí. se han terminado los días. Navidades me imagino que habrá sido una locura y desde luego la afluencia sé que ha sido muy importante, así que bueno, eso es muy característico de que ha gustado y que el boca a boca funciona también muy bien. Javier, espero verte un día para darte un abrazo y sobre todo la enhorabuena de parte de Versión de Arte, de Xavi Mía y bueno, con ganas de que sigas con este trabajo
tan peculiar y tan particular. Y bueno, y sigamos aprendiendo cosas, porque desde luego habrás aprendido muchísimo sobre este proceso de investigación con el alabastro. Muchísimas gracias, enhorabuena otra Muchas vez, gracias. Javier. Muchas Da gracias a un saludo a vosotros. Alberto, que estará por ahí, que es el director Sí, de este centro maravilloso, que está desde luego saliendo con mucha fuerza. Llevamos ya unos cuantos años en esta proyección de la cultura en sus ámbitos diversos y desde luego lo estáis haciendo fenomenal. Así que muchas gracias. ustedes, adiós Javier, ustedes ya saben, disfruten del arte. Siempre decimos que en Versión de Arte lo que queremos es hacer que el arte se vea, se escuche desde la voz del artista, del galerista, del historiador, en fin, de todas esas personas que entienden que esta profesión es necesaria y sobre todo da a la vida una visión mucho más bella, más tranquila y desde luego de mucho amor. Muchísimas gracias. Hasta otra. Adiós.